Hola familia, bienvenidos a este nuevo podcast de Casa Familia Renuevo. Estamos en el episodio 510, pero en el segundo de nuestra serie Ama, Alcanza y Transforma. Queremos primero que todo dar las gracias porque el primer episodio recibimos una muy buena retroalimentación, lindos mensajes y estamos continuando con este desafío con Juan Pablo de poder compartir principios, la visión de nuestra casa para que ustedes puedan seguir disfrutando de lo lindo que tiene el Señor para nosotros. ¿Cómo estás, JP, para este nuevo episodio? Gracias, Nico. La verdad que emocionado y feliz de continuar con este lindo proyecto que creemos, tal como dijiste tú, el episodio 500, sin duda que tuvo buena llegada. Y por supuesto esperamos también que lo que hoy día vamos a compartir también y que forma parte de nuestra casa siga teniendo también obviamente una buena recepción. Así que saludamos ahí a toda la familia. Claro que sí. La última vez conversamos acerca de la visión de Casa Familia Renuevo, pero esa visión no solamente se desarrolla propiamente tal con sus objetivos, sino que también a través de valores que en cierta manera van conduciendo el trabajo. Nosotros tenemos 7 valores que en cierta manera van direccionándolo y tienen que estar presentes en el desarrollo de esa visión. Cuando nos mostraste al equipo la idea con respecto a esto mismo, la verdad que fue bien lindo porque es desafiante también en las cosas que hay que reflejar. Yo creo que lo primero es hablar desde dónde surge la idea para construir estos valores que hoy día estamos enfocados en uno, pero ¿de dónde surge la idea como para empezar a construirlo y plasmarlo dentro del trabajo? Sí, Nico, mira, si bien es cierto, tal como estuvimos conversando en el episodio número 500 acerca de nuestra visión, porque así entendimos que necesitábamos una dirección de Dios, fue así como también en estos 6 años que hemos estado haciendo iglesia, es donde vamos queriendo esa cultura del reino, decodificarla, bajarla a lo práctico, a principios, conceptos prácticos que sean propios de nuestra casa, sean propios de nuestra casa. Entonces, así para que en este caso todas las personas que conectan con nosotros puedan no solo mirar una visión, sino también los pilares que sostienen también todo este proyecto, que por supuesto son pilares que están totalmente asociados a la palabra. Exacto, Asociado sí. a la palabra. Entonces fue así como nosotros entendimos que la cultura del reino debe llevarnos a nosotros a tener nuestro propio ADN, nuestra propia identidad, para que cuando la gente conecte con nosotros, en este caso puedan tener claro con qué ADN, qué identidad tiene esta casa, tiene esta familia, que la hace distinta a otra familia y obviamente decidan abrazarlo, seguirlo, conocer estos valores, porque tienen que ver con la esencia. Exacto. La esencia, algo propio. ¿Y qué es el desarrollo del evangelio sin la fe, cierto? Pero Sí. este concepto no viene solo, sino que es fe enfocada. ¿Por qué te pareció que era primordial que justamente el primer valor sea la fe enfocada? Mira, antes de poder responderte, el episodio anterior hablamos de un amigo de la casa, Daniel Molina, el cual honramos y que nos ayudó bastante su amistad como también su experiencia. Y resulta que en el desarrollo de hacer iglesia, para mí ha resultado importante rodearme de lindas personas. Y hay otro amigo que se llama Ramón Chang. Y resulta que él ha escrito bastantes libros. Y hay un libro que fue uno de sus primeros libros, que se llama Una iglesia con cultura. Y él ahí dentro dice una frase que quiero citar textualmente
para entrar y responderte lo que tú me estabas preguntando. Y él dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la cultura del reino manifiesta quién es Él y cómo opera. O sea, el reino tiene una cultura propia que refleja fielmente a la persona del rey. O sea, por esto es imprescindible que nuestra iglesia tenga su propia cultura para que la gente se identifique, por supuesto. Entonces, dentro de esa cultura, de ese ADN, ¿por qué nosotros consideramos que la fe enfocada es el primer valor esencial que debe conocer la gente? Es por lo que significa, Nico, la fe para el cristiano. Claro. O sea, nosotros nos damos cuenta de que sin fe es imposible agradar a Dios. Correcto. O sea, la fe es un regalo, la fe es un don que Dios te da. Dice Pablo en Romano que se nos ha dado a cada uno una medida de fe. Ajá. Entonces, al final te das cuenta tú la importancia que tiene la fe para el cristiano. ¿Por qué? Porque si tú vas a hablar de salvación, si tú vas a hablar de camino, si tú hablas de verdad, tienes que centrar en Jesús. Hay una exclusividad. Apunta a alguien. Y ese alguien es Jesús. Por eso es que nos parece a nosotros esencial, relevante y fundamental de que todos nosotros enfoquemos nuestra fe en Jesús y no en un pastor, no en un líder, no en personas, no fe en ti mismo. Entonces, a partir de ahí, creo que se da todo lo demás. ¿Por qué? Porque la salvación la encontramos, o la justificación la encontramos por la fe. Entonces una fe enfoca, presta una atención. En este caso, la fe lo que hace es darle sentido a todos los demás. Correcto. A todos los demás. Y por eso que nos pareció importante ser intencionales y en este valor, o en nuestra declaración de valores, como esencial, el primer valor, que sea fe enfocada. Me parece súper interesante lo que mencionas, porque eso hace al tiro de que nosotros como iglesia nos centremos en Jesús. Porque si lo pensamos bien, la humanidad en sí, el hombre en sí, refiriéndome a la humanidad, son personas de fe, en el sentido de que tenemos personas que creen, por ejemplo, en la evolución. Exacto. Algunos creen en energías, otros creen que no estamos solo en el universo. Entonces todos creen en algo. Pero la fe en sí no tiene un fin en sí mismo, no es un fin en sí mismo, exacto, sino total. que el valor de la fe radica en el objeto que tú estás colocando tu fe. Eso. Así es. Y nuestra fe está enfocada en este caso en Jesús, que por sobre todas las cosas es superior a nosotros como persona. Entonces, por eso me parece muy interesante que lo menciones, porque inmediatamente nos lleva a que Jesús sea el centro. O sea, no creemos en nosotros. Como orábamos al principio, no creemos ni siquiera en el poder de nuestra propia visión, sino que Jesús en realidad es el motor de todo esto, ¿cierto? Pero la fe no va sola. Claro. Es necesario que en cierta manera, y también lo mencionabas, de que hay que llevarlo a lo tangible. ¿Y cómo tú crees que lo llevamos justamente a la práctica la fe, en este caso? Sí, mira amigo, nosotros le ponemos fe enfocada. Y claramente ese apellido es intencional porque en algún momento tu fe se puede desenfocar, como citabas tú. Correcto, a veces sí. se puede, no sé, confío en la energía, confío en quizás, no sé, en un hombre. En mis talentos. En mis talentos, en mí mismo. Entonces al final acá la fe en este caso tiene que enfocar, y obviamente el enfoque de CFR tiene que ser en Jesús. O sea, nosotros entendemos que si Dios es el que te da el don de la fe, te da la medida de fe, Él la quiso dar para que quien conecte con Él pueda no perder de vista, en este caso, a su Salvador, a quien es el camino, a quien es la verdad, a quien es la vida. Exacto. Entonces, al final, bueno, hay otros pasajes que dicen que nosotros andamos por fe
y no por vista. Entonces, ahí es donde radica la importancia de la fe. Ahora, disculpa, me salí un poco diciéndote esto de lo que querías preguntarme en relación a la fe enfocada. Si querías No, quizás en lo práctico. sí, porque, claro, tú mencionabas o sea, lo conversamos acerca de que tiene que estar enfocado en algo, pero va acompañado de la acción, digamos, hacerlo de manera tangible. Y en este Claro. caso, el acompañamiento de las obras me parece que es súper importante. Y bueno, la misma palabra nos habla acerca de que tenemos que Exacto. poner en práctica nuestra fe con nuestras acciones. Porque ir, por ejemplo, a Pueblo de Indios es un acto de amor. ¿Ya? Claro. Si lo podríamos mirar desde ese punto de vista, porque ¿quién más se atreve a hacerlo? Por decir algo. O sea, tiene que ir acompañado de las obras. Exacto, sí. De hecho, tú citaste ahí a Santiago. O sea, Sí, la fe sin obra es muerta. correcto. Entonces, al final, hablamos de esta fe que cada uno debe hacerse cargo de esa fe, de enfocarla o que no se desenfoque. Y las obras, en este caso que hoy día CFR está realizando principalmente en Pueblo de Indio, que es nuestro campo, es lo que en este caso responde a quien representamos. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos hecho eventos, ayudas sociales, beneficios, que estamos anualmente desarrollando actividades para niños, para familias en la localidad de Pueblo de Indio. En el fondo, eso viene en este caso a evidenciar en quién creemos. Claro. ¿Por qué? Porque perfectamente podríamos centrarnos en nosotros nomás. En nosotros, entretenernos en nosotros y para qué nos vamos a desgastar, para qué nos vamos a cansar, para qué vamos a invertir, porque todo esto también es una inversión de diferentes recursos. Sin embargo, tú decías algo importante, nos moviliza el amor que está en nuestra visión, pero a la vez también vemos que hay una fe que nos moviliza. O sea, si yo creo que Jesús es mi Salvador, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es mi escudo, que Él es mi todo, o sea, hay una exclusividad, entonces al final otros necesitan conocerlo, otros necesitan toparse también con Él. Entonces, la salvación, mi fe, la salvación, lo que yo he encontrado, el camino, ¿cómo lo muestro? A través de estas obras, a través de todos estos eventos, a través de los musicales, a través de los evangelismos que hemos hecho en la plazoleta, a través de hacer actividades para niños, a través de generar espacios para la familia. Entonces, Tremendo. ahí es donde se hace, como dices tú, tangible en quién he creído, en quién he creído, porque de lo contrario sería una fe sin obra. Correcto. De hecho, genial que mencionas las cosas que de repente hacemos como casa. Hace poquito tuvimos una cantata ahí en una plazoleta que generó un muy buen impacto y me hace pensar mucho en los talentos, cómo se colocan a disposición, porque pensando, por ejemplo, sin el ánimo de desviarme del tema, pero pensando en la parábola de los talentos, uno siempre lo ve como que Dios le entregó a 3 personas 3 medidas distintas. A uno le entregó 1, a otro 3, a otro 5. Pero en realidad el Señor le entregó a todos los mismos, porque uno podría decir, claro, son diferentes medidas, pero a todos le entregó la misma oportunidad de hacer algo con lo que tenían. Entonces, todos nosotros tenemos diferentes talentos, diferentes habilidades, que podemos ponerlas en práctica en diferentes maneras, pero la fe involucra que tomar aquello que tenemos, tomar la oportunidad y verlo como algo que el Señor nos ha entregado y ponerlo en acción, ¿cierto? Claro. Entonces, eso también lo entiendo como llevar a la práctica en fe las cosas que Dios nos ha entregado, justamente para mostrar a Jesucristo a través de nuestras obras. Y ahí se complementa en el sentido de que la fe sin obras es muerta. Ya tenemos que accionar, ¿cierto? Exacto, sí. De hecho, lo que tú decías, cuando tú tienes la fe bien enfocada,
tú no estás mirando al hermano o la hermana qué talento, si Dios le dio más o no estás haciendo esa comparativa. Claro. No da tiempo, no da lugar para eso. Claro. No da lugar. Simplemente enfocas en la misión. Te enfocas en lo que es verdaderamente importante, en para qué Dios te dio esa medida de fe. Ajá. ¿Por qué? Porque esa medida de fe que te dio a ti, que la misma medida de fe que me dio a mí, yo soy el responsable, tú eres el responsable. Cada uno de nosotros vamos a tener que responder qué es lo que hicimos con la fe. Claro. ¿Qué es lo que hicimos con la fe? ¿Por qué? Porque al final somos nosotros los que debemos usar esa fe. Y en la medida en que la usamos, la ejercemos, es donde esta fe se va a fortalecer. ¿Por qué? Porque, claro, en la vereda del frente, por así decir, tenemos los temores, tenemos los miedos, que son cosas con las cuales también convivimos, con las cuales también luchamos. Entonces, al final, te das cuenta que la fe que Dios te dio, la fe que Dios depositó en cada uno de nosotros, es ese escudo protector, como dice Pablo ahí en Efesios. Es ese escudo, él usa la metáfora para hablarnos de la armadura de Dios, de que toma el escudo de la fe para hacer frente a los dardos del enemigo. Entonces, al final te das cuenta que nosotros tenemos que hacernos responsables de la medida de fe nuestra. Entonces, cuando tú te dedicas a eso, al final no da lugar para que estén mirando si el hermano o la hermana está siendo más usado que ti o no, y parece como que Dios está haciendo favoritismo. Claro. No da lugar a eso. ¿Por qué? Porque no es el enfoque. Exacto. No es el enfoque. Acá nuestra fe debe estar enfocada en la misión en la cual estamos, en la cual Dios nos tiene en pueblo de indio. Entonces, al final, trae tu fe, yo pongo mi fe, o trae tus dones, trae tus talentos, por favor, trae tus habilidades y usémosla. Usemos nuestra fe. Usemos nuestra fe para, obviamente, seguir llevando esa esperanza. Me gustó eso de que no hay espacio para comparaciones, para ver quién da más, quién da menos, sino que utilizar lo que Dios nos ha dado en fe. Y por eso el concepto es muy lindo, porque distraerse es fácil, tanto por cosas internas Total. como externas. Entonces, el llamado está en este tiempo a no perder el enfoque, sino mantenerte centrado en lo que Dios nos ha llamado a hacer, para que no terminemos dando vueltas, sino que avanzando siempre a donde Dios nos ha enviado. Entonces, sí, es un lindo concepto que sin duda se va a ir interconectando con los otros valores que tenemos dentro de la casa, pero tiene sentido porque es el primero, centrado en Jesucristo, centrado en poner las obras, en acción las obras, por fe, obviamente, para alcanzar, obviamente, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Claro. Y sea cualquier cosa que hagamos, tiene que ser siempre con el corazón puesto en que hay alguien que nos respalda, que nos acompaña, que en este caso es el Señor. Por algo dicen por ahí que el que nos llamó no nos abandona, sino que nos acompaña en el proceso mientras seguimos avanzando en aquello. Exacto. Y como dices tú, Nico, algo muy cierto, que cuando hay que cada uno tiene que responsabilizarse de su fe, porque es fácil distraerse o desenfocarse. Ahí vemos en la Escritura, no sé, siempre nos acordamos de la experiencia de Pedro, ya tenemos a Pedrito. Sí. Le estamos haciendo bullying a Pedro casero, de tanto hablar. Sí. Pedro, cuando el Señor viene caminando sobre las aguas y le dice que vaya, y Pedro se baja, camina sobre las aguas, pero en un momento se desenfocó de Jesús, se desenfocó de esa palabra y centró su enfoque en la tormenta y se comenzó a hundir. Claro. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, la experiencia de cuando Dios le dice a Moisés que envíe a los 12 espías, que lo envíe para supervisar, y le dice, para supervisar la tierra que yo les di, que yo ya les di. Entonces Moisés, cuando envía a los espías, resulta que después el reporte es totalmente contrario, porque hay solamente 2 que dan un buen reporte y el resto no, veía gigantes, el resto veía una tierra difícil, veía pura fortaleza. Claro, ¿por qué?
porque se desenfocaron de lo que Dios ya había dicho. Exacto, sí. Sin embargo, Josué y Caleb sí creyeron de que era una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. O sea, hay que conquistarla, dijeron. Sí. Hay que conquistarla. Entonces, al final te das cuenta de que cuando nos desenfocamos, tengamos cuidado porque podemos ser abordados o abrazados por el temor, por los miedos. Claro. Por los miedos. Entonces, al final, cuando te dejas abrazar por los miedos y por los temores, eso lo que hace es anular tu fe. Exacto. Entonces, ¿somos responsables de alimentar nuestra fe? Sí, por supuesto. ¿De qué manera? Con la palabra. ¿De qué manera? Con sus promesas. ¿De qué manera? Bueno, orando, relacionando con tu entorno, teniendo un entorno, relaciones saludables y todo eso. De lo contrario, se va a alimentar el miedo y el miedo se alimenta por las mentiras. El miedo se alimenta por ese engaño. Entonces, ¿qué voy a escoger? ¿Qué voy a escoger? Obviamente cuidar mi fe. Somos responsables de nuestra fe para usarla y también hay dos conceptos que uno tiene que tener presente. O escoges promesa o ofrecimiento. Exacto. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la promesa a veces no se ve y es más a largo plazo. El ofrecimiento está ahí, la tentación está ahí, Claro. está siempre más latente. Uh-huh. Pero resulta que a veces, si tú te dejas llevar por el ofrecimiento, puedes perder de canjear esa promesa. Entonces al final te das cuenta de que ¿cómo es la vida cristiana? Un estilo de vida, algo diario que cuidar. Correcto. Fe enfocada. ¿Pero en quién? En el objeto indicado. ¿Quién es? Jesucristo. Exacto. Oye, se nos acaba el tiempo, el Sí, tema por supuesto. está súper bueno. Podemos seguir Pero hay hablando, pero una está joyita bien, que está también bien. lanzaste ahí, que en el caso de Pedro, de que poner la mirada en la tormenta, en la palabra de Dios, Claro. en su palabra. Exacto. Y hoy día nosotros tenemos 66 libros de la Biblia que están ahí, la palabra. Si vemos, hemos pasado por varios personajes de fe en la misma escritura y que a veces se sostuvieron en una pura frase. O sea, el caso de Noé, construye un arca y eso fue suficiente Exacto. y ahí lo tuviste armando harto tiempo el arca por fe. Entonces, hoy día nosotros tenemos la palabra, la tenemos ahí. Jesús mismo reflejado en la escritura y es lo que tenemos que sostenernos en este tiempo. Y hoy día dice uno, claro, han pasado 2000 años desde que se escribió, pero ahí está, palabra viva. Y que es un lugar también donde podemos enfocarnos, mantenernos enfocados Sí. en lo que Dios... La profecía más segura. La profecía más segura, claro que sí. Entonces, ya hay promesas, un montón de promesas que nos hablan de cómo sostenernos, ¿cierto? Así que... Sí. Pero en fin, hay harto que podemos hablar con respecto al tema. Se nos vienen otros capítulos más donde vamos a hablar de otros conceptos y valores con respecto a la casa que nos van a mantener en esto mismo, en una fe enfocada en Dios, en una visión específica que Dios tiene para con Casa Familia Renuevo, Pueblo de Indios, San Vicente y, por qué no decirlo, el mundo entero. ¿Cierto? Así es, Nicolás, totalmente de acuerdo. Creemos que estamos solamente empezando, pero queremos seguir soñando en grande y necesitamos la fe fresca, fortalecida. Y bueno, cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de eso, pero obviamente la fe viene por el oír y el oír la palabra, dice. Exacto. O sea, al final tenemos todo para ser exitosos en el Señor y bueno, y seguir haciendo famoso a Jesús. Exacto. Que ese es nuestro enfoque. Bien. Gracias, familia, por escucharnos en este nuevo capítulo, el episodio 510 de nuestro podcast y el segundo de nuestra serie Ama, Alcanza, Transforma. Así que atento que pronto se vienen nuevos episodios y te agradecemos desde ya por compartir este capítulo y adelante, sigamos con fe, que Dios tiene grandes cosas para nosotros.